Muy bien, pues muy buen día a todas las personas que están en esta audiencia, en este diplomado de Derecho Procesal Electoral. Nuevamente tengo el gusto inmenso de saludar a todas y todos con mucho cariño y mucha admiración, como ustedes saben. Fíjense que espero que el tiempo que transcurrió de que nos despedimos ayer y este momento hayan tenido una jornada exitosa y que ahora se encuentren con mucha salud y mucho ánimo. Espero que así sea. Quiero recordarles que estamos viendo dentro de nuestro diplomado de Derecho Procesal Electoral el juicio electoral, que es una vía nueva de impugnación en materia electoral. Y precisamente ayer platicamos sobre cómo nació, cómo surgió esta vía, qué fue lo que nos llevó como institución a crear esta vía. Y es interesante porque logró colmar una laguna procedimental que existía para que pudiera los justiciables pasar de la justicia local en alguna entidad federativa a la justicia federal y con ello dar cumplimiento a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo a su artículo 17, y también, claro, a una serie de documentos e instrumentos de carácter internacional que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano y que constituyen en consecuencia, forman parte del sistema jurídico nacional. Todo esto nos llevó algún tiempo a estarlo reflexionando y luego vimos cómo se aplican las mismas reglas comunes a cualquier medio impugnativo, se aplican al juicio electoral porque todavía no tienen regulación. Bueno, ya cuando se regule esto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues ya se verá si hay algunas excepciones a las reglas comunes, como ocurre con otros medios impugnativos. Pero mientras esto no suceda, se aplican en términos generales las reglas comunes. Y por aquí caminamos, pero a lo largo de toda la exposición se hizo ver que una vez creado el juicio electoral, ocurrió que ha ido ampliando su cobertura, porque originalmente surgió para darle paso al procedimiento especial sancionador. Y después, pues ya también, por evidencia, también podría aplicarse para el procedimiento ordinario sancionador, pero ha ido ampliando su cobertura y ha llegado a situaciones que pues ya no tienen nada que ver con el PES y el POS. Y precisamente esta lámina que ustedes están viendo fue lo último que teníamos expuesto el día de ayer, donde les dije es bueno asomarnos a la resolución que obra en el expediente de la Sala Superior, sub JE, o sea, juicio electoral, 235 del año 2021, o sea que es muy reciente, es del año pasado, y tiene un acumulado. Pero ahí, como lo vamos a observar, es un asunto que ocurrió en nuestro querido estado de Tamaulipas. Y vamos a ver de qué se trata. Yo les dije que si tenían tiempo y podían, porque yo sé que su agenda es muy apretada, podían consultar esto en la página del tribunal o directamente tecleando ahí en Google, te da la resolución, pues lo hicieran para que tuvieran pues ya la idea más o menos de qué vamos a tratar. Pero si no lo pudiste buscar, no te preocupes. Ahorita vamos a verlo con la resolución. Y mira, si tienes posibilidad en alguno de tus dispositivos, localiza la resolución para que vayas viendo cómo lo que vamos explicando pues tiene sentido si lo estamos también viendo. Vamos a buscar esa resolución que obra en el expediente sub de Sala Superior, JE, Juicio Electoral, 235 diagonal del año 2021. Si puedes localizarlo, más que mejor. ¿Por qué? Porque pues tú directamente ves la resolución.
Yo observo que al inicio del documento me dice el nombre de los actores, René Osiris Sánchez Rivas y otros. Me da quién es el responsable. El responsable es la Junta de Coordinación Política de la 44 legislatura del Congreso local, del Congreso del Estado de Tamaulipas. Y luego me explica que esto se resolvió en la Ciudad de México en sesión pública. El 29 de septiembre de 2021 se inició la sesión y concluyó el 30 siguiente. O sea que fue una resolución que pues hubo mucha discusión entre los magistrados que integran eh, la sala superior, porque se inicia en una fecha y se prolongó, pasaron las 12 de la noche, entramos al día siguiente. Fue pues una sentencia muy argumentada y muy discutida por parte de las personas que integran la sala superior. Pero ¿de qué se trataba? Bueno, aquí dice que este, hay una sentencia que dicta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios electorales al rubro indicados, acuérdate que están acumulados, promovidos para controvertir la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la 44 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas para designar a la persona titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Ya por este párrafo entiendo que no tiene nada que ver con un procedimiento especial sancionador ni con un procedimiento ordinario sancionador, porque me está diciendo, mira, lo que sucede es que la Junta de Coordinación Política que se integra dentro de la legislatura, dentro del Congreso local de diputados ahí en Tamaulipas, eh, pues era para designar a qué persona se le iba a dar la titularidad del órgano interno del control del tribunal electoral de ese estado. Bueno, luego viene pues los índices donde está el resultado, los considerandos y la resolución, o sea, los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos se inician en la página, en la foja 26. Quiere decir que no es un documento muy amplio, pero sí es un documento muy interesante. Vamos a imponernos de qué se trata. Finalmente es un juicio electoral y nuestro tema son los juicios electorales. Dice aquí que el 8 de septiembre del año en curso, estamos hablando de 2021, la Junta de Coordinación Política de la 44 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una convocatoria para designar a una persona titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de esa entidad. Y a fin de controvertir lo anterior, o sea, lo que dice ahí la convocatoria, el 14 de septiembre, los actores, ostentándose como integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, promovieron los presentes medios de impugnación. Quiere decir que son personas que integran el pleno del Tribunal Electoral. Los propios magistrados, magistradas son los que interponen este medio impugnativo, el juicio electoral. ¿Se acuerdan que alguno de ustedes preguntó el día de ayer si las autoridades podían interponer un juicio electoral? Pues aquí está el caso, porque los que están interponiendo el juicio electoral, pues son precisamente personas que se ostentan como integrantes del Tribunal Electoral, lo cual era cierto. Bueno,
Entonces, presentan sus documentos de impugnación, sus escritos, y en su oportunidad se acordó integrar con estos escritos los expedientes sub JE 235 y sub JE 243. Se formaron dos expedientes y se turnaron a la ponencia del señor magistrado don José Luis Vargas Valdés, miembro de la Sala Superior, para que pues se hiciera el trámite correspondiente. Una vez en la ponencia que hemos mencionado, se decidió radicar los expedientes, se les admite, y como no consideran que existe diligencia pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción de estos asuntos. Entonces, lo primero que hace ahí la ponencia del señor magistrado, pues es revisar los puntos previos para ver si se debe o no entrar a la esencia del asunto, es hacer estudio de fondo, porque podría pues no cumplir algún requisito de procedibilidad y entonces quedar como desechado. Entonces, ya sabes, pues jurisdicción y competencia, justificación para resolver en sesión o presencial, porque no olvidemos que estábamos en plena pandemia y hay un acuerdo general tomado por el tribunal de que para evitar una situación de riesgo para la salud de las personas, a partir de la fecha del acuerdo, todas las sesiones públicas se llevarían a cabo de forma virtual. Entonces aquí pues justifica que no van a estar en presencia, sino en virtualidad. Luego se decide acumular los dos expedientes, como ya sabemos que están acumulados. Luego se dice aquí que el 14 de septiembre del año en curso, René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Daniel Rojas, en su calidad de magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, presentaron de manera directa ante esta sala superior demanda de juicio electoral a fin de controvertir la convocatoria, ya sabemos, de la 44 legislatura, que tiene por objeto elegir una persona titular del órgano interno de control de la referida autoridad jurisdiccional. Para estos efectos solicitan la inaplicación del artículo 58, fracción 60 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Entonces, estas personas que están promoviendo dicen, mira, estamos combatiendo el contenido de la convocatoria, una convocatoria a través de la cual se quiere lograr designar a una persona como titular del órgano interno de control, o sea, alguien que controle las finanzas del tribunal. Pero además, también queremos, y sabemos que el tribunal tiene de inaplicación, no se aplica 38, fracción 60 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En esa misma fecha, Edgar Iván Arroyo Villarreal, Marcia Laura Garza Robles y nuevamente René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Daniel Rojas presentaron escrito ante la autoridad señalada como responsable a fin de controvertir de igual forma la referida convocatoria emitida por el órgano legislativo. En este caso, además de la inaplicación del organización y funcionamiento internos del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. O sea, primero habían dicho, no queremos que se aplique este artículo de la Constitución. Y luego, la propia responsable dicen que tampoco se les deben aplicar estos artículos, pero de una ley, la ley sobre organización y funcionamiento interno
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En este sentido, si bien lo ordinario sería precluir el derecho de acción respecto de su segundo escrito de demanda, lo cierto es que tomando como base que los hechos y agravios son se presentó dentro del plazo legal, se actualiza el supuesto de la tesis 79 del año 2016 del propio tribunal de actos electorales. Se actualiza una excepción a dicho principio con la presentación contra un mismo acto cuando se aduzcan hechos y agravios distintos. Es decir, en principio ellos ya habían dicho, no me apliques. ¿Oyendo? ¿Me están oyendo? Porque ya se fue la imagen y la grabación. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí le escuchamos. Estoy preocupado porque ya se perdió aquí en mi pantalla la grabación y es posible que en un ratito se vaya Sí todo. se le escucha bien y sí se ve la proyección que está usted realizando. Bueno, vamos a ver, ojalá que si siga así. Yo le voy a rogar, ya volvió, sí. Es que cuando se va la imagen es así como la antesala de que se va a ir todo. Pero bueno, fíjate, ellos dijeron primero, los promoventes, no queremos que se aplique el artículo tal de la Constitución del Estado. Y luego, en otro escrito, presentan y dicen, ay, tampoco tales y tales artículos de esta ley. En principio, o sea, ya no podrían aumentar, o sea, su petición. Entonces, ella precluyó su derecho. Sin embargo, el tribunal razona y dice, pero aquí se cumple lo que dice esta tesis, que si se están presentando distintas demandas, sí puede suceder, no necesariamente precluso. Bueno, perfecto. Entonces quiere decir que sí van a tomar en cuenta su petición, tanto respecto de la ley como respecto de la Constitución. Vamos a ver si procede que no se aplique. Bien, y luego viene causales de improcedencia, la no conformidad con las leyes federales y locales, la falta de legitimación, porque el Congreso pues fue cuestionando que no tenían legitimación, etcétera, pero todo esto el tribunal, la sala superior, va considerando que sí cumplen con requisitos. Por ejemplo, procedencia, forma, oportunidad, legitimación y personería, interés jurídico. Aquí, por ejemplo, en interés jurídico, ¿por qué sí cumplen con este requisito? Dice, porque se satisface el requisito toda vez que las partes actoras consideran que el acto controvertido produce una afectación a la esfera jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, del cual forman parte al vulnerar la autonomía de dicho órgano jurisdiccional local en cuanto a su funcionamiento y toma de decisiones. No se nos olvide que mientras en la materia federal el tribunal forma parte del Poder Judicial de la Federación, en los estados y en la Ciudad de México no ocurre así. Los tribunales no están dentro del Poder Judicial. Esto no se nos olvide, es importante. Entonces dice aquí que pues sí cumplen el requisito de procedibilidad de tener interés jurídico, o sea, de que les afecte una decisión en su esfera jurídica a las personas promoventes, toda vez que pues consideran que produce una afectación a su esfera jurídica del tribunal electoral del que ellos forman parte, porque vulneran la autonomía de dicho órgano. Los órganos jurisdiccionales electorales de los estados son autónomos y el que la legislatura del estado les imponga a una persona
que va a ser el titular del control de las finanzas del tribunal, pues a su criterio rompe esa autonomía. Entonces, si hay un interés jurídico, sí les afecta. Y la definitividad y la ampliación de la demanda, todo esto se va estudiando, analizando y se ve que pues sí cumplen requisitos. Y cumpliendo requisitos, entonces ya la sala superior puede entrar a estudiar el fondo del asunto. Bien, no hubo posibilidad de desechar y esas cosas. Entonces vamos a ver los agravios. Uno es la vulneración a los principios de autonomía e independencia. De eso se quejan los agraviados. Y dice que las partes actoras aducen que la facultad del Congreso del Estado de Tamaulipas de designar a la persona titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral es un acto de intromisión a la autonomía e independencia del referido órgano jurisdiccional local. Por ende, al permitir dicha actuación legislativa, se podría generar una intromisión o subordinación de un órgano constitucional autónomo, como es el Tribunal de Tamaulipas, al Congreso local, vulnerando con ello la autonomía e independencia que debe regir en su funcionamiento. Entonces, lo primero que ellos se sienten agraviados, afectados, es porque se rompe el principio de autonomía e independencia de su tribunal. Por otro lado, la inaplicación de los artículos 58, fracción 60 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los artículos 133 y 134, numerales 4 y 8 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, las partes actoras solicitan que se inapliquen estos artículos porque en ellos se establece la facultad que tiene el Congreso de Tamaulipas para designar a la persona titular del órgano interno. O sea, están reconociendo que la legislatura no está actuando arbitrariamente. Sí hay un fundamento que está en la Constitución y en esta ley sobre organización y funcionamiento internos. Entonces, la legislatura, apoyándose en estos numerales, pues ha lanzado la convocatoria. Por eso, las personas que promueven quieren que no se apliquen esos artículos. Lo anterior, porque en su concepto, dicho precepto vulnera la autonomía e independencia del poder público de los estados que previene el artículo 116, fracción cuarta, inciso C de la Constitución Federal, al permitir la intromisión de una autoridad legislativa en las funciones que tiene documentada en forma autónoma e independiente un órgano constitucional autónomo. Entonces, lo que están diciendo es, mira, no queremos que se aplique esos artículos de la Constitución y de esa ley porque son contrarios a lo que dice el artículo 116 de la Constitución. Acuérdense que el 116 es el artículo que uniforma, que hace repetir el sistema federal en los sistemas locales. Los estados de la República y la Ciudad de México deben repetir el mismo esquema, la misma ingeniería política que tiene la federación. Esto permite la uniformidad del sistema político nacional. Cuando no existía esta disposición, a veces los estados podían tomar pues, aspectos muy, muy especiales al integrar su poder ejecutivo, legislativo, judicial. Hoy no se puede, porque el 116 uniforma y todos los estados hacen la reiteración del sistema. Y para la Ciudad de México, el 122. 116 uniforma a las entidades federativas. El 122 también las uniforma, pero a la Ciudad de México.
Entonces, por eso dicen, esto es contrario al 116, que manifiesta que los tribunales electorales deben ser órganos autónomos. Bueno, esos son los agravios. Eso es de lo que se quejan esas personas. Ahora vienen las consideraciones de la Sala Superior. Y primero habla del marco jurídico y criterios sustentados. Va a hablar primero de la autonomía e independencia de las autoridades jurisdiccionales electorales. Dice Sala Superior, esta ya es palabra de la Sala Superior. El artículo 116, fracción cuarta, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las constituciones y leyes locales deben garantizar, entre otros, que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en las entidades federativas en materia electoral gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Con esta autonomía e independencia de los tribunales electorales, se busca que no se vean afectados por la injerencia de otros órganos o poderes públicos en los estados. Por su parte, el artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 3 garantías institucionales que reviste la función jurisdiccional electoral. Acuérdense que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen los tribunales electorales locales, quienes deben representarlos, quienes deben ser designados como magistrados de los mismos, cuál es el procedimiento. Y a eso está haciendo referencia la Sala Superior en este momento. Dice, mira, los tribunales electorales son órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral en cada entidad federativa. Gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Tales órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Muy diferente al nivel federal, donde al contrario, el tribunal forma parte del poder judicial de la federación. En los estados tú sabes que eso no ocurre. Bueno, ahora, de lo expuesto se sigue, dice Sala Superior, que el ordenamiento constitucional reconoce una categoría específica de la jurisdicción electoral local que goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Es en idéntico sentido, la norma suprema describe su integración, el régimen de elección de sus miembros. Efectivamente, pues está muy claro cuál es el procedimiento para designar a los magistrados y magistradas de los tribunales de los estados. Así, los tribunales electorales locales son órganos desvinculados de los poderes públicos de los estados que por mandato expreso del referido artículo 116 constitucional se regulan a través de la Constitución, leyes generales en la materia, así como leyes locales. Entonces, no deben ser sometidos a ninguna instancia jerárquica independiente de su naturaleza, pues su esencia es la libertad de actuación al amparo de las disposiciones legales. Pues aquí queda muy claro que las autoridades locales, por ejemplo, el Congreso de la Unión en este caso, no tiene injerencia en los asuntos internos del Tribunal Electoral, porque inclusive el nombramiento de magistrados y magistradas no correspondió al Poder Legislativo del Estado. Es otro el procedimiento. Ahora, reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y modificación de las contralorías internas de los organismos autónomos. Dice Sala Superior. Es importante recordar
que con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 27 de mayo de 2015, se modificaron diversos preceptos de la Constitución Federal a fin de establecer medidas institucionales tendentes a prevenir, detectar y sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos del gobierno. Entre las disposiciones modificadas está el artículo 109, que en la nueva formulación de su fracción tercera establece que los entes públicos estatales deben contar con órganos internos de control que serán los encargados de prevenir, corregir, investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, sancionar aquellas que no son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y participaciones federales, y denunciar hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por su parte, el artículo 74, fracción 8 de la misma Constitución Federal estableció que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión designar por el voto de 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esa Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Así, el Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción 29-5 constitucional y segundo transitorio de la citada reforma del 18 de julio de 2016, expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual, al desarrollar los lineamientos constitucionales del artículo 109, señala que los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos serán nombrados en términos de sus respectivas leyes. Sin embargo, del texto constitucional no se desprenden lineamientos que indican cómo se debe realizar la designación del titular de los órganos internos de control de las autoridades jurisdiccionales, pues solo prevé que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión elegirá los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la propia Constitución Federal les otorga autonomía. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior respecto a la afectación de la autonomía en los tribunales locales. Ahora bien, sigue diciendo la Sala Superior, la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 53/2017 y acumulada, sustentó que, tratándose de los órganos de control interno de los organismos públicos locales en materia electoral, los estados conservan un amplio margen de configuración legislativa para regularlos, sin que deba entenderse como absoluta o irrestricta, sino que su ejercicio debe ser razonable y con apego a las bases contenidas tanto en la Constitución Federal como en las leyes generales. Asimismo, la Suprema Corte, al resolver las acciones de inconstitucional 94/2016 y acumuladas, determinó que, si bien la conformación de un órgano interno de control, en este caso del Tribunal Electoral de Nayarit, resultaba acorde con la Constitución Federal, ello no resultaba así respecto de la designación del titular
de órgano interno del control por parte del Congreso de ese estado. O sea, aquí el tribunal está recordando que ya hay un antecedente en Nayarit, donde se consideró por parte de la Suprema Corte que, pues, en este caso no resultaba respecto de la designación del titular de dicho órgano de control interno por parte del Congreso. O sea, si bien la conformación del órgano interno de control resultaba acorde con la Constitución Federal, no resultaba así, o sea, no resultaba adecuado la designación del titular. Pero voy a detener aquí la lectura porque alguien ha levantado su mano. Le ruego a la persona que lo ha hecho que accione su micrófono. Doctor, fíjese que en mi pantalla se quedó congelada una diapositiva, por lo cual no puedo seguir su lectura, no puedo seguir la secuencia de su exposición. Yo me quedé, no sé si sea el caso de los demás compañeros, sí, es donde el caso dice, de todos. Es el caso de todos porque no he cambiado la diapositiva o la lámina en realidad. Lo que estoy leyendo no es las láminas, sino la sentencia directamente en otro dispositivo. O sea, tengo en mi mano otra laptop y ahí está la sentencia. Aquí no, gracias, muy por amable, eso no la he gracias. movido, entonces no se quedó congelada. Qué bueno que lo aclaró, porque todo el mundo habría dicho, uy, pues este señor ya llegó a Torreón y nosotros estamos todavía aquí en Texcoco, y no, lo que ocurre es que estoy leyendo, pero la resolución. Ustedes pueden localizar la resolución, ahí la tienen, es la sub JE 235-2021, y pues ahí podemos ya encontrarnos y ya vamos al parejo. Muy bien, qué bueno que lo hizo observar. Pero entonces, a ver, pues ya hay un antecedente en el estado de Nayarit antes que en Tamaulipas. Ello porque a juicio de la Suprema Corte, la designación del titular por parte del Congreso del Estado sí constituye un incentivo estructural que conlleva la intromisión, subordinación o dependencia del Tribunal Electoral, pues existiría el peligro de que dicho titular quiera complacer al Congreso que lo designó en perjuicio de la autonomía e independencia del Tribunal Electoral local y del principio de legalidad que debe regir en la actuación del órgano interno de control. Qué interesante. Entonces, el que haya un órgano de control sí es constitucional. Lo que ya no resulta precisamente constitucional es que esta persona sea designada por el órgano legislativo. Pero sigue diciendo la Sala Superior, además, la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad 63-2017 y acumuladas, determinó que eran inconstitucionales diversos preceptos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que facultaban al Congreso local a designar al titular de la Contraloría Interna de ese tribunal de la Ciudad de México. Entonces ya tienes otro antecedente. Ya teníamos a Nayarit y ahora la Ciudad de México. Por su parte, bueno, hasta ahí lo que la Corte había resuelto y que nos puede servir como antecedente. Pero por su parte, esta sala superior en los asuntos, y ahí te menciona los expedientes, todos son juicios electorales, como podemos ver, resolvió inaplicar diversos preceptos constitucionales y legales que otorgaban la atribución a los congresos locales para designar a la persona titular del órgano de control interno de los respectivos tribunales electorales locales por considerar que se vulneraban los principios de autonomía e independencia. Entonces, fíjate, la Corte ya mencionó estos antecedentes. En Nayarit, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero
ahora la sala superior nos dice, no, hay muchos más, mira, está citando 1, 2, 3, 4, 5 casos en donde pues se hizo lo mismo. Se cuestionó que fue el Congreso local el que designara a esta persona. Así, dice entonces la Sala Superior, ya ha sido un criterio de este órgano jurisdiccional que el nombramiento del contralor de los tribunales electorales locales por parte de las legislaturas estatales vulnera dicho principio. Entonces ya hay una serie de antecedentes. Esto les viene bien a las personas que impugnaron allá en nuestro querido estado de Tamaulipas. Y ahora, después de hacer esos antecedentes, de hacernos ver lo que la posición de la Corte y la posición de la propia Sala Superior, entra al caso concreto. Y dice primero, contexto. El 8 de septiembre, la 44 legislatura del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través de su Junta de Coordinación Política, emitió la convocatoria pública para designar al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento precisamente en los artículos que ahora los agraviados quieren que no se apliquen. El 58, fracción 60 de la Constitución del Estado y los numerales 133, 134 en los párrafos que corresponden en la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Planteamientos. Como se refirió, las partes promoventes controvierten que el hecho de que el Congreso del Estado de Tamaulipas sea la autoridad que designa a la persona titular del órgano interno de control vulnera la autonomía e independencia del Tribunal Electoral de dicha entidad, por lo cual solicitan la inaplicación de los tales artículos que ya conocemos. Esta sala superior estimó que el agravio es fundado, pues los referidos preceptos mismos que facultan al Congreso local para nombrar a la persona titular del órgano interno de control afecta los principios de autonomía e independencia y por tanto deben inaplicarse en el caso concreto. Ahora, va a hablar de la autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Dice, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es un órgano constitucional autónomo, especializado y máxima autoridad jurisdiccional electoral en la entidad, en los términos señalados por el artículo 20, fracciones cuarta y 5 de la Constitución Política del Estado. Así, la propia Constitución local establece que el Tribunal Electoral cuenta con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Por su parte, en los mismos términos, el artículo 87 de la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas prevé que el Tribunal Electoral es el órgano especializado y la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado. Cuenta con la autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y debe cumplir sus funciones bajo principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. En este sentido, para garantizar la naturaleza del tribunal, se debe evitar cualquier injerencia gubernamental en el ejercicio de sus funciones. Y luego, pues, transcribe los artículos que de la Constitución y la ley se quieren inaplicar. Como se observa concretamente, la fracción 60 del artículo 58 de la Constitución local
establece que es facultad del Congreso designar a los titulares de los órganos internos. Por su parte, los artículos tales de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso establece el procedimiento que debe seguirse para la designación, entre otros, de los titulares de los órganos internos. Así, esta sala estima que la facultad que otorga la legislación local de Tamaulipas al Congreso para nombrar a la persona titular del órgano interno se contrapone a los principios de autonomía e independencia previstos en la Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que al establecer la atribución del Congreso del Estado para designar a la persona titular de dicha función, se actualiza una violación a la integración de dicho órgano jurisdiccional, pues con ello se invade su funcionamiento, provocando una transgresión a los principios de autonomía en el funcionamiento e independencia en sus decisiones. Además, porque conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, los tribunales electorales tienen una naturaleza constitucional y legal como órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral, con autonomía de su funcionamiento e independencia en sus decisiones. De ahí que los preceptos señalados al facultar al Congreso de Tamaulipas para designar a la persona titular del órgano interno de aquella entidad afecta su integración al implicar que un poder estatal ajeno al organismo constitucional autónomo incida en su funcionamiento electoral y administrativo, lo que vulnera principios de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones constitucionalmente previstos. Así, en el caso, debe tenerse presente que los tribunales electorales son órganos desvinculados de los poderes públicos de los estados, que por mandato expreso del referido artículo constitucional se regulan a través de la Constitución, leyes generales de la materia y leyes locales. De igual forma, son independientes porque deben permanecer ausentes al sometimiento por parte del juzgador a ninguna instancia jerárquica, independientemente de su naturaleza, pues la nota distintiva en este aspecto es la libertad de actuación al amparo de las disposiciones legales, por lo que cualquier actuación que incida en dicha autonomía e independencia debe estimarse contrario al marco constitucional y legal que regula su funcionamiento. A partir de lo anterior, esta Sala Superior considera que tales artículos del Congreso de llevar a cabo el nombramiento del titular deben inaplicarse en el caso concreto. Entonces va a conceder la inaplicación de artículo de la Constitución local y de la ley que estamos refiriéndonos. Lo anterior es así, pues como se expuso en el marco jurídico respectivo, los tribunales electorales locales fueron diseñados en la reforma electoral constitucional de 2014 con autonomía e independencia en sus decisiones y funcionamiento, y por esa razón deben mantener relaciones de coordinación con otros poderes y órganos del Estado sin quedar subordinados a otro ente o poder. Para ello es que se les dotó de autonomía financiera y funcional. Se les otorgó personalidad jurídica y patrimonio propios, a fin de que puedan ejercer con entera libertad y a cabalidad su finalidad, que es resolver las controversias en materia electoral y dotar de certeza y seguridad jurídica a los procesos electorales. En ese tenor resulta indispensable garantizar y evitar la posible injerencia de otros entes, autoridades o poderes en sus decisiones,
Por ello, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como esta Sala Superior han sostenido que la designación de la persona titular del órgano interno de control por parte de un Congreso local afecta dichos principios al constituir un incentivo estructural que pueda conllevar a la intromisión, subordinación o dependencia de ese órgano jurisdiccional. Esto debido a que existe el riesgo de que el titular tenga algún vínculo con el Congreso que lo designó, lo que podría vulnerar los principios de autonomía, independencia y legalidad que deben regir la actuación del órgano interno de control. Además, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no derivó en la atribución expresa para que los congresos estatales designen a los titulares de los órganos internos de control de tribunales electorales locales. Entonces, los artículos referidos al incumplir con las atribuciones de que gozan los tribunales electorales afectan la composición o estructura orgánica del órgano jurisdiccional de la citada entidad federativa, pues permite la intervención de un poder ajeno a dicho órgano, lo que constituye una injerencia indebida en su integración y funcionamiento. Por lo expuesto en el caso, se estima fundado el planteamiento de la parte actora respecto a los citados numerales que son contrarios a los principios de autonomía e independencia del Tribunal Electoral, por permitir la intromisión de un poder ajeno en el nombramiento de su contralor. De ahí que resulte procedente la inaplicación al caso concreto. En tal virtud se establece que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, por el que se emite la convocatoria para designar al titular del órgano interno de control, publicado el 8 de septiembre, así como el decreto 64-804, mediante el cual se designa al ciudadano licenciado Juan Carlos López Aceves como titular del órgano interno del Tribunal del Estado, publicado en el periódico oficial del mismo Estado, resulten contrarios a derecho y por las razones señaladas deben quedar sin efectos. Fíjense, a estas alturas ya se había incluso designado a una persona que cubría los requisitos de la convocatoria. En consecuencia, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en el marco de su competencia, deberá designar al titular de su órgano interno de control. En atención a lo razonado, aquí va a hablar de la decisión y los efectos que va a tener su decisión. En atención a lo razonado en el presente fallo, lo procedente conforme a derecho es lo siguiente. Y va por puntos. Declarar la inaplicación en el caso concreto de todos esos artículos. ¿Sí? Dejar sin efectos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria pública para la designación del titular del órgano interno de control del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del mismo Estado. Entonces queda sin efectos la convocatoria. Dejar sin efectos el decreto 64-804 por el que se designó al ciudadano licenciado Juan Carlos López Aceves como titular del órgano interno de control. Pues sí, si queda sin efectos la convocatoria, obviamente queda sin efectos la designación de esta persona. Y fíjate, ya estaba designado. Dejar sin efectos todos los actos que se hubieran realizado en cumplimiento al acuerdo legislativo impugnado y dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la presente ejecutoria de conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la inaplicación de los referidos preceptos locales. Porque te acuerdas que pues el tribunal tiene en sus salas la facultad, como lo está haciendo aquí la sala superior, de inaplicar disposiciones que considere inconstitucionales en materia electoral, pero debe dar aviso a la Suprema Corte sobre el particular. No dice la disposición constitucional para qué da el aviso, para qué efectos, pero tiene que darlos. Entonces aquí está diciendo hay que dar vista a la Suprema Corte con copia certificada de esta ejecutoria para que cumplamos con lo que prevé el artículo 99 en su párrafo sexto respecto a cuando aplicamos esto de esta facultad que tiene el tribunal en sus distintas salas. Y entonces vienen los puntos resolutorios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios electorales. Ya lo sabíamos. Segundo, se declara la inaplicación de los artículos que se aluden. 3, se deja sin efectos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 4, se deja sin efectos el decreto que designaba ya a un titular del órgano de control. 5, se deja sin efectos todos los actos que se hubieran realizado en cumplimiento al acuerdo. Si ya le dieron posesión, si ya está en alguna oficina, si ya firmó, todos los actos que estén en torno a ese nombramiento quedan sin efectos. Y se ordena dar vista, sexto, a la Suprema Corte de Justicia con copia certificada. Y luego ya dice, ahí terminan sus puntos resolutivos, son 6, notifíquense conforme a derecho corresponda y en su oportunidad devuélvanse los documentos atinentes y archívese como expediente de asunto total y definitivamente concluidos. Y al final dice, así por unanimidad, o sea que no hubo ninguna discordancia entre los señores y señoras magistradas del Pleno, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el secretario general de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Bueno, como ven, no es una resolución muy larga. Claro, si ustedes tienen el documento a la mano, se habrán dado cuenta que yo abrevié un poquito algunos detalles de la lectura. Por ejemplo, cuando se dice los artículos, pues menciona de la ley fulana, etcétera. Se decía los artículos aludidos. Pues esto para hacer más ágil la lectura hasta donde esto es humanamente posible. Pero bueno, valió la pena pues observar esto. Ahora yo en este punto pregunto a ustedes, si ya conocemos el asunto, ¿por qué razón se interpone un juicio electoral para los efectos que acabamos de observar? Porque estamos observando que se está, en este caso, resolviendo el hecho de que el Congreso del Estado de Tamaulipas lanzó una convocatoria para seleccionar, para determinar quién sería el contralor de ese tribunal electoral local. Y por lo tanto, esto se va a combatir por el juicio electoral y en él se va a pedir que pues se dejen de aplicar determinados artículos de la Constitución y la ley. Bueno, pero ¿por qué en un juicio electoral? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Por aquí veo que alguien abrió fila. A ver, vamos a escucharlo, por favor,
accione su micrófono para que lo podamos escuchar. Vea que sí esté activado su micrófono. Doctor, ¿puedo tomar la palabra? A ver, Sí, puedo tomar la palabra. es que no lo escuchamos. ¿No me escuchan esto? Es que se interrumpe mucho. Me imagino que está en tránsito. Sí, sí, y bueno, ahorita participo. Ajá. ¿Hay otra persona que haya levantado su mano? Sí, maestro, es con respecto a la pregunta que hizo un momento. No sé si pueda intentar Ujú, responder. ujú. A ver, ¿por qué escogieron juicio electoral? Tengo entendido que primero hay que tener acceso a un medio efectivo de jurisdicción o administración de justicia. El problema es que algunas leyes locales, porque pues tengo entendido que esto es inició como una competencia local, no contemplaba un recurso específico para impugnar la resolución de la convocatoria. Entonces, en vista de que en la legislación local no había un recurso efectivo o en la materia, cuando se interpone fue ante sala superior, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, claro, claro. Sala superior, ¿cómo lo analiza? Hay una litis, porque pues se está impugnando en contra de una autoridad. No entraría como un JDC desde mi punto de vista, porque no hay un agravio personal y directo por el impugnante, ¿no? Entonces, lo que consideró en ese momento la sala regional es que en vista de que la legislación local no tenía ese recurso, entonces cabía en este procedimiento de juicio electoral, que como hemos estudiado en el presente módulo, es una figura jurisprudencial que todavía, aunque no esté en ley, fue creada pues, precisamente para tener el acceso a una administración de justicia y a diferencia de una AG, no está consultando, sino está impugnando. En el momento que hay litis, es mi perspectiva y así lo estoy entendiendo, y Muy no hay bien. más recursos, entonces es cuando yo acciono el juicio electoral. Es cuanto en mi intervención. Gracias. Pero fíjese usted lo que está diciendo es muy importante. Está usted ahí poniendo el dedo en la llaga, porque quiere decir que si no encuentro la vía adecuada, puedo utilizar el juicio electoral, que finalmente se creó precisamente para que tengamos acceso a la justicia. No olvidemos que eso fue el origen de la creación de este juicio, que no haya una vía, que nos encontremos, como les dije, en forma pues simbólica, en forma metafórica, que nos encontremos en un callejón sin salida. Entonces, juicio electoral. Porque, a ver, ¿tienen ustedes a la mano la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral? ¿Alguno de ustedes tiene a la mano su ley de medios? ¿No lo tiene? Bueno, pues lo podemos consultar también en línea. A ver, voy a salir de la sentencia, ¿sí? Y voy a buscar la Ley General del Sistema de Medios. Entonces voy a entrar a la página del tribunal. Vamos a ver, aquí pongo, ya está el Google, entonces pongo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya me aparece la página del tribunal, incluso con la bandera nacional, y me tengo que ir a donde dice documentación y luego dice legislación electoral. Y ahora pues está la Constitución, están otras leyes, está aquí, por aquí ya está. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, aquí está. Ahorita que abra vamos a ver cuáles son los medios que tiene. Y a ver, primero ya sabes, vienen las normas generales, ¿verdad? Que las leyes de orden público, etcétera. Luego vienen las reglas comunes.
y me voy a partir de el artículo, aquí está, el primero que se está revisando es el artículo 35. Entonces, a partir de ahí del 35, acuérdate que la ley no tiene muchos artículos, tiene 110 artículos de fondo, más transitorios. Pero entonces, aquí yo veo, mira, primero aparece el recurso de revisión. ¿Podría ser el apropiado para impugnar lo que vimos? No, porque ese recurso ni siquiera, pero ni siquiera se refiere a un recurso jurisdiccional, sino a un recurso administrativo, el único que regula aquí, en donde el propio Instituto Nacional Electoral se autorrevisa a través del órgano superior. Ustedes ya vieron recurso de revisión y ya saben que eso es de orden administrativo, aunque, aunque la esencia es de resolver, o sea, jurisdiccional, sin embargo lo tiene una autoridad administrativa, que es el instituto. Nada más que ahí se revisa por el órgano superior, por ejemplo, un acto que realiza el Consejo Distrital, pues se lo va a revisar el Consejo Local y en ese caso puede revocar, confirmar o modificar. Entonces, pues no me sirvió, francamente no me sirvió. Me voy entonces al recurso de apelación, a ver si ese sirve. Pero me encuentro que el recurso de apelación, pues sirve primero para impugnar lo que se revise, lo que se resuelva en un recurso de revisión. O sea, lo que el propio instituto se revisó, se autorrevisó en el órgano superior, puede ser impugnado ahora mediante un recurso jurisdiccional, el de apelación. También puede utilizar el recurso de apelación para impugnar el informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores respecto de las observaciones que le han hecho los partidos políticos al padrón electoral. Pues tampoco tiene nada que ver con lo que está impugnándose aquí. También sirve para ver en los casos de revocación de consulta popular, no de consulta popular, de, de iniciativa ciudadana para juntar las firmas, ¿sí? Que se requieren. Entonces, pues si no se reúnen esta cantidad que pide la Constitución, cabe recurso de apelación. En fin, recurso de apelación, pues no me sirvió. No tiene nada que ver con lo que yo estoy pidiendo, que se inapliquen ciertos artículos de mi estado y que no se nombre externamente al contralor del tribunal. A ver, entonces después de apelación sigue el juicio de inconformidad, donde se habla de irregularidades que ocurran en el proceso electoral. Pues tampoco tiene nada que ver, porque aquí no están hablando de nulidad de casilla, de votación recibida en casilla, o de nulidad de votación, o de un problema de procedimiento en el proceso electoral. No. Entonces, juicio de inconformidad, no. Recurso de reconsideración, ese sirve para inconformarnos de lo que se resolvió en juicio de inconformidad por las salas regionales. Entonces, si Sala Toluca o Guadalajara me resolvieron un juicio de inconformidad en el que yo no estoy de acuerdo, pues es mi recurso de reconsideración. Y también sirve para el caso de que las salas regionales hayan aplicado o no aplicado normas inconstitucionales o que en su caso pues hayan desechado un medio impugnativo. Entonces no me sirve tampoco. Bueno, entonces me queda a ver.
Me queda entonces el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues si me afectaron en mi derecho a votar, a ser votado, a asociarme libremente, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces el JDC tampoco me funcionó. El de revisión constitucional electoral para controvertir las decisiones de los tribunales locales respecto a elecciones locales, de diputados locales, de gobernador, de ayuntamientos. No me funciona. Después viene el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral. Pues nada que ver. Aquí no está, pero sí en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el correspondiente juicio para dirimir los conflictos o diferencias de los servidores, pero del tribunal. Pues tampoco menos. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Tamaulipas. Entonces, pues luego viene el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador de un PES. Pues no, tampoco me funcionó. Y ese es el último de los medios impugnativos que aparece ya en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Son los artículos 109 y 110 de esa ley. En consecuencia, pues nada que ver. Quiere decir que, pues la única vía, como bien decía usted que intervino hace un momentito, la única vía que les quedaba, pues era el juicio electoral. Pero entonces esto es lo que explica que el juicio electoral, pues ha ido ampliando su cobertura. Porque te decía yo, la realidad es más rica que la imaginación. Nos pensamos todo lo que se podría impugnar, pero siempre salta por ahí algo novedoso, como esto de los contralores de los órganos jurisdiccionales locales. Pues no se ocurrió, pero cabe aquí en el juicio electoral. Por aquí veo que otra persona ha levantado su mano. Vamos a escuchar a ver si se escucha bien. Por favor, accione su micrófono. Sí, gracias, doctor. ¿Sí me escucha bien? Sí, lo Sí. escuchamos bien. Ok. Bien, me ha parecido, muchas gracias, me ha parecido muy didáctica su explicación. Y en realidad mi participación era en relación a cómo nos explicó todo el fundamento de la resolución de ese asunto. Y mi cuestionamiento es el siguiente. Como bien usted lo mencionó, aquí lo que se está cuestionando es la vulneración a la autonomía de gestión y a la independencia en la toma de decisiones de parte del tribunal por la presencia de un titular de órgano de control designado por el Congreso local. Y aquí mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia de este tipo de decisiones para nombrar a un titular de órgano de control de un tribunal a cuando se hace el mismo procedimiento, exactamente el mismo, para nombrar a un titular de órgano de control de otro órgano constitucional con autonomía de gestión e independencia en sus decisiones, como son los institutos electorales locales? Y mi planteamiento va en el sentido de que cuando se han presentado impugnaciones ante, por este caso, juicios electorales, ante la sala superior, los OPLES, los institutos locales, no se han sido declarados fundados. Desde su perspectiva, desde su criterio, ¿cuál es la razón por la cual sucede esta diversidad o esta diferencia en las resoluciones para un tribunal electoral como para un órgano administrativo? Gracias. Habría que ver la diferencia. Primero, ¿qué son los OPLES? Los OPLES son organismos que forman parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerda usted cómo se nombra a los miembros de los OPLES? Sí, pero no son parte del Instituto Nacional Sí, Electoral. no son parte, pero No, son órganos autónomos. sí,
pero tienen vinculación con el instituto, ¿sí o no? Simplemente en el Sí, así es. nombramiento. Luego hay facultades que el instituto puede retomar de ellos, porque desde la Constitución y después en la ley están especificadas sus funciones, sus facultades, pero también está establecida la facultad de atracción, ¿sí? Y también, claro, la de delegación, etcétera. Pero entonces la vinculación es fuerte entre un OPLE y el instituto. Entonces tal vez por ahí podríamos encontrar un tratamiento diferente. Tal vez, o sea, no lo tengo tampoco muy preciso, pero pues es posible que la estructura, es decir, digamos, esas vinculaciones que sí tiene con el instituto lo haga diferente en general respecto de un tribunal. Pienso yo que por ahí va, pero tendríamos que ver el caso concreto de los juicios electorales que usted dice se han interpuesto por parte de los soples para ver qué respuesta le han dado a su impugnación en el tribunal. Habría que ver un caso concreto y ver los argumentos, como los vimos aquí ahorita. Hay que ver cuáles Sí, son los argumentos que se esgrimieron, ¿verdad? Porque en sí, claro. principio, si lo presentamos así, pues sí parece extraño que se le dé un tratamiento diferente. Ujú, Sí, maestro, doctor, gracias. Nada más le quiero comentar, cuando he revisado los asuntos, porque me ha parecido bastante extraño, ujú, porque es algo que muchos institutos locales han demandado, precisamente porque en algunos casos, no en todos, sí, pues hay fricciones, sobre todo con las titulares del órgano interno de control. Por ese lado, y no hay ningún argumento. Simple y sencillamente dice no es infundado porque como si no existiera una resolución a favor de los tribunales, qué no extraño. se hace alusión. Sí. Y por otro lado, doctor, a mí en lo personal no me parece adecuado el argumento de esas sentencias a favor de declarar fundados y poniendo como argumento de que la persona designada por como titular del órgano interno de control por el Congreso local pudiera entonces actuar de manera parcial en atención a quienes le designaron, porque eso me parece una falta de respeto para las personas, eh, toda vez que entonces, si ese es el argumento, entonces estaríamos hablando de que pues los mismos magistrados que forman parte de los tribunales que fueron nombrados por el Senado, entonces estarían atendiendo a las indicaciones del partido mayoritario en el Senado o cualquier titular que sea nombrado por la Cámara de Diputados, los senadores o los congresos locales, entonces estamos asumiendo que son personas que no gozan de una integridad profesional ni personal. Entonces, a mí me parece un argumento que falta el respeto a las personas y me parece impropio e inadecuado porque no sé, o sea, son calificativos que incluso desconocen la trayectoria de las personas. Entonces, eso sí me parece que no lo encuentro porque la sala superior incorpora ese tipo de argumentos. Gracias. Fíjese usted que en general, no solamente en el nombramiento de magistrados, sino de ministros de la Corte, o ministras, claro, la ingeniería es discutible, porque se acuerda que ministras salen de una terna que propone el jefe del Ejecutivo. ¿Sí se acuerda usted de eso? Entonces se ha hablado mucho porque, no con el ánimo de desprestigiar a nadie, ni de responsabilizar a priori, lo cual sería contrario, pues desde luego a derechos humanos, pero también hasta la más elemental educación. Yo no puedo decir que usted es una persona corrupta si no tengo las pruebas de ello. Efectivamente, el problema es de estructura, de ingeniería. Debemos pensar en una forma adecuada para la designación
en el caso de los institutos, por ejemplo, pero también de los tribunales y de la propia Suprema Corte. Porque si vamos a poner a través de una terna, se entiende que si vamos a pensar que hay corrupción, en esa terna irían 3 personas incondicionales del Poder Ejecutivo, y entonces a quien designe finalmente el Senado de la República, pues será un incondicional del Poder Ejecutivo. Esto ya pasaba hasta en la Iglesia Católica. Si nosotros vemos en otros tiempos, el rey, en la época medieval, el rey cuando moría un obispo, un arzobispo, un cardenal de su país, proponía al Papa, al nuevo funcionario en terna. Y el Papa escogía, dentro de los 3 religiosos que enviaba, el Papa terminaba diciendo quién sería el cardenal o el obispo o el arzobispo de la región. Obviamente el rey procuraba nominar en su terna a 3 de sus incondicionales, siendo religiosos. Esto por poner un parangón. Entonces, pues esto de que se nombre, por ejemplo, a través de ternas a un ministro, ministra de la Corte, nos podría dar la misma sospecha. Y a priori, como usted está mencionando, ¿verdad? Tal vez incluso afectando a la persona, que pues no estamos tomando en cuenta su currícula, su trayectoria, su preparación profesional. Entonces, esto pues está implicando que debiéramos cambiar de ingeniería política para designar ciertos cargos. Por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? A mí se me ocurre, porque usted pidió mi opinión, a mí se me ocurre, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, mediante examen? Un examen que además sea transparente, o sea, que usted y yo, como simples ciudadanos, podamos observar. Y ahora con la ayuda de la computadora, pues podemos de inmediato ver la calificación que se obtuvo. Al hacer clic y enviar tu documento, ¡zum!, ahí aparece lo que tuviste de bueno y de malo. Como cuando haces un curso en línea, ¿se acuerda usted? Inmediatamente dice, aparecen en rojito las 2 o 3 o 10 preguntas que usted tuvo malas. Entonces, si esto está a la vista de todos, es un documento que sale aquí en la computadora, pues ya no hay de que le arreglaron y le cuidaron y le movieron. Y entonces ahí sería la capacidad de esas personas, ¿sí?, su capacidad en conocimientos, la que lo llevaría a ocupar estos cargos, desde ministro de corte hasta juez de los más elementales rangos, tal vez. Pero pues para eso se necesita la decisión política, porque entonces se escapa de los dedos de las fuerzas políticas. Y qué bueno que se escape, porque no deben ser los partidos políticos los que decidan. Es como si pusiéramos esto como parte de un sistema político de gobierno, lo cual no es cierto. Entonces, quizás por ahí podríamos entender que algo está fallando en nuestro sistema de designación en general de funcionarios. Y, y bueno, pues quizás podríamos pensar en otros sistemas para darle pues más transparencia al nombramiento de funcionarios. Y claro, si esto hacemos al nivel de ministros de la Corte, pues también cabría, o por obviedad, para los señores miembros de los OPLES. Un sistema de conocimientos, simplemente de conocimientos. Entonces tú tendrías que presentar documentos que avalen, por ejemplo, tu cédula profesional con cierta antigüedad, expedido por una autoridad académica reconocida, no precisamente tal universidad, pero sí una institución que tiene capacidad para extender títulos, que tienes tu cédula profesional al día, que tienes tu nacionalidad, en fin, esos requisitos que son esenciales. Pero después de presentar a satisfacción de la comisión dictaminadora tus papeles,
Pues el examen, un examen general de conocimientos de acuerdo al cargo que vas a desempeñar. Y ahí, pues establecer por calificaciones, del más alto promedio al más bajo. Y en caso de empate, por insaculación. Sí, por ejemplo, para ser magistrado o ministro quedamos empatados, bueno, pues entonces ahí, por insaculación. Entonces sería una cosa más transparente. Claro, como todo, puede tener sus pros y contras. Habría que darle un poquito de vueltas al asunto para ver si esto es el camino adecuado. Pero bueno, lo que nos interesaba era ver que el juicio electoral ha ido ampliando su cobertura. Y esto porque, pues, no tenemos en ocasiones una vía adecuada. Entonces, el juicio electoral es una puerta de salida para que todos podamos en un momento acceder. Bien, vamos a dejar hasta aquí el asunto de esta cobertura. Y aquí, en el mismo documento que dentro de un rato vas a tener en tus manos, dice que igualmente para apreciar cómo se aplican las disposiciones comunes de los medios impugnativos en los juicios electorales de reciente creación, pueden consultarse estas resoluciones, que nosotros ya no vamos a consultar porque el tiempo ya no nos permitiría. Pero yo les dejo ahí la opción de que ustedes puedan consultar para ver esa amplitud, como lo vimos en el caso de lo del estado de Tamaulipas. Tienes ahí el expediente subjuicio electoral 242 también del año 21, en donde se confirma la resolución impugnada en un asunto ocurrido en nuestro estado de Querétaro. Hay que ver de qué se trata y cómo es que es diferente al clásico PES y POS que originó el juicio electoral. Y tienes de la Sala Monterrey, la SM Sala Monterrey, juicio electoral 290, diagonal 2021, en el que se revoca la resolución impugnada en un asunto ocurrido en el estado de Coahuila de Zaragoza. Bueno, ahí en nuestra querida Coahuila de Zaragoza tiene un asunto que también no tiene que ver con procedimientos especiales sancionadores. Y vienen las conclusiones. Ya sabes que las conclusiones son subjetivas, son mis conclusiones. Puedes o no concordar con ellas. El juicio electoral es una nueva vía impugnativa que surgió en 2015 para colmar una laguna legislativa procesal, ya que el legislador no había previsto un medio idóneo para combatir la resolución definitiva recaída a un PES, a un procedimiento especial sancionador, en el ámbito local. Así nació con ese criterio. Tal situación afectaba a los justiciables y era violatorio de disposiciones constitucionales y convencionales. En tal virtud, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación procedió a formar expedientes con el rubro de asuntos generales para todos los casos que se presentaran, sin tener una vía impugnativa específica regulada en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, ¿te acuerdas que primero dijo en sus lineamientos? Pues abran una carpeta con asunto general. Ese va a ser el rubro. Pero a pesar de lo cual, la variedad de asuntos contenidos en este tipo de expedientes requirió que también por acuerdo de la Sala Superior se tomara la decisión de formar un nuevo tipo de expediente, yo diría un subexpediente, que se denominara juicio electoral. Porque te acuerdas que llegan al tribunal, pues muchas cosas que no son impugnativas, por ejemplo, consultas. Tribunal, ¿qué hago en este caso? Y eso no es una impugnación, es una duda que tengo y quiero que una autoridad del tamaño del tribunal pues me dé la solución. Bueno, es válido, se pueden hacer esas consultas, te las responde el tribunal en su momento, pero eso no es impugnativo.
Entonces, esa carpeta de asuntos generales se llena de todo y volvemos a lo mismo. No tenemos orden ahí. Entonces, mejor formar un nuevo expediente que se llame juicio electoral. Y no estamos mintiendo, porque finalmente cualquier materia de que se trate, pues es finalmente de contenido electoral, en el cual quedan comprendidas las impugnaciones que las y los justiciables interponen para combatir las resoluciones definitivas que emitan los tribunales locales en los procedimientos sancionadores de ordinario y especial, o sea, PES y POS. Este juicio electoral ha tenido que fundamentarse para su desarrollo procesal en las disposiciones aplicables contenidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si como no hay regulación, pues lo aplicable, y eso es razonable, lo aplicable son las reglas comunes. Y entonces quiere decir que aquí no va a haber excepción, hasta ahorita no hay excepción. Ya cuando se regule, a lo mejor nos encontramos que hay algunas excepciones en cuanto pues, a lo que quieras, a la procedencia o a las notificaciones o a cualquier aspecto procesal. A la fecha se presentan diversos casos de juicio electoral, lo que demuestra que fue acertada su creación. Fíjate cuántos juicios electorales hemos visto que se resuelven a lo largo de lo que va de 2015 a la fecha. Y todo esto no hubiera podido resolverse, ni siquiera plantearse. Quiere decir que sí fue acertado abrir esta vía. Es decir, es una carretera que sí la transitan, sí hay mucho tránsito. Entonces sí valió la pena. Es importante que en un tiempo breve se lleve a cabo la reforma procedente para incorporar esta figura al contenido de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Fíjate que se han hecho reformas, por ejemplo, para aumentarle el asunto de revocación de mandato, de consulta popular, de iniciativa ciudadana. Bueno, pues esas reformas no se han aprovechado hasta ahorita para de una vez meter ahí el juicio electoral y que ya no haya problema, quede dentro de la ley de medios. Pues esperemos que en la primera oportunidad esto se regularice, aprovechando reformas a la ley. Resulta significativo cómo en el breve tiempo de su aplicación, el juicio electoral ha ido ampliando significativamente su cobertura de procedencia para ahora impugnar asuntos que ya no tienen relación con procedimientos administrativos sancionadores, como esto que vimos del caso de Tamaulipas. Finalmente, con esta nueva opción procesal, se salvaguardan los derechos procesales de las personas físicas y morales y se cumple con las disposiciones constitucionales y convencionales que postulan el derecho humano de acceso a la justicia. Finalmente, de eso se trata, de que cumplamos esos preceptos que están en la Constitución, en nosotros, la federal, que están en los documentos de carácter internacional que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, y que por lo tanto está obligado a cumplir. Incluso en la trayectoria histórica constitucional de México, acuérdate de la frase del generalísimo, ¿verdad? Que todos tengamos pues un tribunal que nos ampare, que nos proteja, donde podamos quejarnos. Pues todo esto se cumple con esta creación del juicio electoral. Y bueno, pues con esto se cierra esta segunda sesión. Nuestro compromiso será enviarles esto con oportunidad y pues ustedes siguen adelante con su diplomado y ahora les toca en poco tiempo entregar su ensayo, el documento que les piden para acreditar. Yo espero que lo hagan muy bien y que tengan muy pronto en sus dedos la constancia que les dará la satisfacción de que tomaron un curso que les
pues les abrió muchos ángulos de reflexión, ¿sí? Ahora bien, vamos a aprovechar este momento por si alguno de ustedes quiere intervenir, decir algo, preguntar alguna cosa, pues es el momento. Estamos acabando muy anticipadamente, pero bueno, pues ya pudimos ver hasta la resolución que teníamos interés en plantear con el propósito que vieran otros aspectos del juicio electoral, ¿sí? O sea, empezamos de a poquito y se ha ido ampliando como un compás que se va abriendo, y ahora sí ya es mucho lo que abarca un juicio electoral. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Qué les pareció a ustedes el juicio electoral? ¿Les parece una buena opción? ¿Vale la pena haberse generado esta vía? ¿Qué piensan al respecto? No hay ninguna intervención. Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestro buen amigo Eric, si es que todavía está con nosotros, porque luego nuestro personal pues tiene que atender muchas cosas y no siempre puede estar así pegado a la proyección. Don Eric, ¿está usted aquí con nosotros todavía? Pues no nos contesta. Le agradezco mucho su comentario. Pues no está. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos faltando casi 15 minutos para la hora y no nos buscará la FBI, la XCW y en fin, todos los órganos de autoridad. Pues yo creo que sí nos podemos ir. Les mando desde aquí un fuerte abrazo, ya saben todo mi cariño y nada más una súplica especial, cuídense, no se confíen que ya ahorita la vida loca y no, hay que seguirse cubriendo y guardando la distancia y esas cosas porque pues todavía podemos tener un susto por ahí. ¿Y para qué? Y bueno, pues ya nos veremos en otra ocasión, porque creo que ya he dado como 15 clases con ustedes, su paciencia es franciscana, francamente. Les agradezco mucho y les deseo que tengan muy buena tarde. Desde luego, les agradezco a todos sus mensajes y sus muestras de atención. Que tengan una jornada muy exitosa en lo que falta del día. ¿De acuerdo? Ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Muchas Ya nos gracias. vemos. Hasta Hasta luego, luego. Doc. Gracias. Ya nos vemos. Gracias por sus mensajes.